Bueno, doctor de la Morena, querido Enrique, en este tiempo primaveral oficial y realmente en Madrid. Sí, señor. Bueno, el otro día estaba con nosotros Antonio Zapatero, el bueno. Hay dos Zapateros. Bueno, los Zapateros son todos buenos. Mi padre, que en paz descanse, el primero. Pero hay un tal Rodríguez Zapatero, que es muy malo, y Antonio Zapatero, que es muy bueno. Y que además, bueno, es catedrático de Patología Médica de la Universidad de Madrid. De Rey Juan Carlos. Y luego además ha sido viceconsejero en la Comunidad de Madrid. De Sanidad. De Sanidad y bueno, como médico sensacional y nos puede orientar en cómo va la sanidad en España, que no, para mí no va muy bien. Bueno, Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Recientemente estuvo con nosotros, nos estuvo contando toda la historia del COVID en Madrid, que es una historia fascinante, heroica, ¿eh? Pero hay tantos líos que además todos pasan por Madrid, porque Madrid, para bien y para mal, es el único referente de verdad donde hacen cosas. Luego salen, no les dejan sacarlas, pueden, etcétera. Vamos a empezar por algo que afecta a la base, digamos, de la atención. El médico de familia, el médico, digamos, primario, el médico de atención primaria, con una paradoja que abordamos pero solo de pasada el otro día, y es la enorme cantidad de médicos titulados iberoamericanos, también hay brasileños, por eso digo ibero, y que sin embargo no acaban de homologar sus títulos, cuando además para atención primaria no estamos hablando de un cirujano especialista en una cosa especialmente grave o delicada. Y ahí resulta que las cifras que tenemos son espectaculares, Antonio. Sí, creo que hay un atasco de más de 30.000 peticiones de convalidación de títulos, con una demora que está en torno a los 3 o 4 años, y con un contexto como el actual, la verdad es que eso tiene poca explicación. Si uno analiza datos concretos, digo porque es un tema que nos parece muy importante, el propio Ministerio de Sanidad tiene en su página web un documento que es Informe sobre necesidades especialistas en España. Bien, en ese informe reconoce que ya hoy por hoy faltan 4.500 médicos de familia, pero que ese déficit llegará en el año 29 a casi 6.000. Reconoce el Ministerio de Sanidad. Incluso en ese informe pone que se deben aumentar las plazas de medicina de familia en un 10% cada año, ¿no? Que yo creo que ni con eso llegaríamos a suplir este déficit que hay. La ministra insiste mucho en que ya ha aumentado muchísimo el número de plazas de médicos de familia, y yo creo que ese es otro dato que la ministra, como otros más, no dice la verdad o miente. Mira, Federico, en el año 2022 en España me sacaron 2.336 plazas de médicos de familia en el MIR, ¿vale? Que fueron 2.450 en el 23 y 2.492 en el 24. ¿Sabes cuántas plazas sacan para el 2025 en relación al 2024? Solamente 2.508, 16 plazas más de médico de familia en toda España. No llega ni a una por comunidad autónoma. Si eso es el 10% de... Ella pensará, esto es el 17%. Es que estamos hablando de analfabetos básicos, que no saben las 4 reglas, no saben ortografía, no saben leer, no entienden lo que dicen. Es asombroso, ¿eh? Pero tienen esos datos, están en la página web del Ministerio, insisto, ¿no? Y entonces, no solamente se habla de déficit médico de familia, sino que hay otras especialidades, análisis clínicos, cirugía plástica, cirugía torácica, farmacología clínica, inmunología, médicos de urgencia y traumatología. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que no hay ninguna planificación. En España, por ley desde el año 2012, es obligatorio un registro de profesionales sanitarios. Eso debería conllevar cuántos especialistas hay y de cada especialidad en cada comunidad autónoma. Y saber, por ejemplo, una cosa tan elemental que es cuándo se van a jubilar. Y a partir de ahí tú puedes hacer una programación de necesidades de plazas de especialista. ¿Qué ocurre? Bueno, hay comunidades, fundamentalmente Cataluña, País Vasco, que no rellenan esos datos, no los aportan, y el Ministerio, por razones también obvias, no persigue que esos datos se entreguen. Con lo cual, si no sabes realmente el número de especialistas que tienes y de qué especialidades y cuándo se jubilan, difícilmente vas a planificar. Así que yo creo que uno de los problemas que tiene el Ministerio en los últimos 6 años, que son 6 ministros de sanidad diferentes, nadie se ha preocupado, pero ni siquiera un poco, por planificar la situación de especialistas médicos en España. Pero es que de enfermería estamos hablando que faltan 100.000 enfermeras. 100.000 enfermeras. Es decir, que estamos en un ratio nacional de 6,28 por 1.000 habitantes y Europa está en 8,4. Si multiplicamos por los 50 millones de ciudadanos que somos, da 100.000 enfermeras de aquí al año 2029. Y tampoco se toma ninguna decisión para aumentar plazas de enfermería en la facultad, etcétera. Que también hay muchísimos hispanoamericanos, pues fíjate, Venezuela, Colombia, México, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Perú,
O sea, es que hay una enorme cantidad de gente de clase media que además quieren, por ejemplo, el caso de Madrid, que quieren venir a Madrid a estudiar con sus hijos, a alargarse la vida, no vienen a jubilarse. Bueno, pues que no, a mí el atasco eso de 30.000 peticiones de homologación de títulos y que tengamos el boquete que hay y el que se espera, que va a ser mucho mayor. Bueno, pero ¿por qué? Porque hay que tardar 4 años en homologar un título. Lo que conviene dejar claro es que de las funciones que tiene el Ministerio de Sanidad, de las que tiene hoy por hoy, la formación médica y el número de enfermeras es responsabilidad única del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Porque esto a veces se confunde en la opinión pública. Es decir, las comunidades autónomas llevan reclamando al Ministerio, pues desde el año 2018, este incremento de plazas de médicos de familia, entre otras, ¿no? Y de enfermería. Y estas las comunidades autónomas son las que pagan luego esas nóminas, sí, y son las que están pidiendo ese incremento de plazas. Pero no pueden contratar. No, porque el Ministerio no te autoriza que aumentes tu número de plazas de médico residente, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Bueno, yo creo que los 6 años de gobierno de Sánchez en la sanidad han sido un desastre, han pasado por ahí 6 ministros diferentes y esta última, que encima venía de la profesión médica, pues yo creo que se caracteriza fundamentalmente por 2 cosas: sectarismo y desconocimiento absoluto de la gestión. Es decir, ¿cuántos proyectos, porque le gusta mucho presentar proyectos, pero cuántos proyectos ha presentado la ministra de Sanidad que ninguno de ellos se acompaña de una memoria económica y de un cronograma de actuaciones, claro, ¿no? Así que si tú haces una ley, tendrás que pagarlo. Vamos, recientemente este fin de semana hemos estado escuchando a los enfermeras de EDELA, de esclerosis amiotrófica, sí. Y hay 200 millones, que no hay 200 millones para estos pacientes de EDELA, que tienen un consumo de recursos y necesidades de apoyo tremendas, pero perdamos 16 millones de millones a Cataluña, ¿no? Fíjate, que 16.000 millones solo este año. En 5 años, 86.000 millones que deben, pues se lo gastan en golpes de Estado, en embajadas, en corrupción, en hacerlo todo más caro y tener la peor educación de España solo detrás del País Vasco, que es la peor de Europa. O sea, es que encima, si dijera, bueno, es que tiene mucho dinero y ofrece muchos servicios. No. Los peores servicios en España ahora, en educación y en sanidad, están en el País Vasco y en Cataluña. Bueno, no te olvides de que las únicas responsabilidades que tiene asistenciales o de gestión el Ministerio de Sanidad es Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas. Sí. Merece la pena mencionar un poco Ceuta y Melilla, porque Ceuta y Melilla, que además es que hace unas semanas se produjo un hecho que es tremendo, ¿no? La ministra visita Castilla y León y le preocupa mucho la falta de especialistas de oncología, creo que es en Ponferrada, y se permite el lujo de criticar lo que estaba haciendo la comunidad de Castilla y León. Bueno, pues en Ceuta y Melilla la situación lleva ya 1 año y medio, mensajes de que todo se iba a apañar, han mandado no sé cuántos, pero tienen, por ejemplo, un oncólogo para 89.000 ciudadanos, un oncólogo. Un oncólogo. Las mortalidades en Ceuta, la esperanza de vida de Ceuta y Melilla, las más cortas de España. La lista de espera, las mayores. Y luego, además, sorprende que ella, que es muy crítica con el concertar con la sanidad privada, en Melilla están recogiendo también al concierto, pero de aquella manera, ¿no? Es decir, que para las únicas ciudades que tiene responsabilidad directa a través del INGESA, el Ministerio de Sanidad, la situación es catastrófica. Pues insisto, que desde el punto de vista de gestión, que es verdad que no tiene ninguna experiencia previa en gestión esta mujer, no tiene ninguna. Bueno, sí, estaba boicoteando en el Zendal y en el IFEMA, boicoteando el trabajo heroico de médicos que se jugaron la vida con el COVID. Y esta estaba, pues pidió una baja, creo recordar, y además es que estaba en los que en el quirófano del Zendal boicoteaban y jaleaban que murieran más. Es que es gentuza. Pero bueno, vamos con 2 asuntos que son muy actuales y que solo ha entregado la Comunidad de Madrid en ello. ¿Cómo es el plan de salud mental y el de prevención del suicidio? Bueno, el plan de salud mental, el que se presenta a nivel nacional, merece la pena recordar aquí titulares que se hicieron por parte de los especialistas. Mira, la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría dijo textualmente, no es un plan de salud mental, no es sino que un panfleto, ¿no? Y además dijo que se enteraron por la prensa, la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría. El jefe de psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos, el profesor Carrasco, dice que es un manifiesto puramente teórico e ideológico, alejado de lo que ocurre en el mundo real de la atención sanitaria y con una intención puramente propagandística y sectaria. A ver, hay temas, es decir, no puedes tú organizar o planificar o plantear un plan de salud mental si no lo tratas con psiquiatras, con psicólogos, con la gente que está al pie de calle en el día a día, con la propia enfermería de salud mental, etcétera, ¿no? Es decir, que eso es una cosa que resulta inexplicable. En el caso está también ahí se incluyen las adicciones, dado que son grandes propagandistas del porro, habrá que decir que qué adicciones les parecen bien o mal, porque no todas les parecen mal.
Bueno, yo hace unas semanas tuve un trabajo que me parecía muy interesante, y es que en una región de Canadá que liberalizó el uso de marihuana, al cabo de los meses y años se triplicó la aparición de psicosis, de esquizofrenia. Es decir, que está claro que la marihuana que quiere fomentar este ministerio, pues tiene efectos secundarios que a todos los psiquiatras les preocupan, ¿no? Y sin embargo, ella y a su ministerio, en este afán puramente no científico, sino sectario de la interpretación de la... Otro tema que les preocupa muchísimo es el tema de la prescripción de medicación psiquiátrica, ¿no? Bueno, pues las medicinas psiquiátricas, como las medicinas para el hígado, las medicinas para el corazón, tienen sus efectos saludables, Claro. ¿vale? Entonces, pretender que la gente con procesos psiquiátricos agudos, graves o crónicos esté desmedicalizada, ¿a dónde nos quiere llevar? Bueno, a lo que ha pasado, yo recuerdo en la transición, ya pasó en Valencia, que abrieron todos los psiquiátricos, resultado, pues subió como un 500% las agresiones sexuales, los intentos de suicidio, las peleas, las autolesiones. Pues claro, le quitas la medicación a un loco, porque están locos, es un genérico, pero es que no están bien. Si estuvieran bien no estarían en el psiquiátrico. Y cuando el médico no está encima y la medicina no se la toman, pues desde violadores, suicidas... Se descompensan. Claro, y luego hay una cuestión además. El otro día vi que estaban otra vez el uso medicinal de cannabis. Vamos a ver, eso de medicinal lo dirá usted, pues ¿cómo que medicinal? Y en cambio el tabaco es muy malo. O sea, que un cigarro de un material mucho más tóxico y mucho peor que el tabaco corriente, el cigarrillo, eso es bueno, es medicinal. Y en cambio, un cigarrillo que también te calman los nervios, también te hace llevar una vida social más amable o lo que sea, en cambio eso es mortal de necesidad. Son contradicciones que es típico de la ideología 68ista, ¿no? La marihuana es inexplicable, porque además las indicaciones de uso probadas por la evidencia científica para el uso de marihuana son muy pocas, tienen muy poca evidencia científica. Y son esas contradicciones en las que entran que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, una frase que a mí me gusta mucho en gestión sanitaria, y en esto psiquiátrica en concreto, es que la principal tecnología punta en psiquiatría es el recurso humano. Si tú vas a diseñar un plan de salud mental, tendrás que decir cuántos psiquiatras más vas a poner, cuántos psicólogos más vas a poner, cuántas enfermeras de salud mental vas a poner, y cuántos dispositivos, centros de día, vas a poner. Eso ni se habla en el plan, ¿vale? Pues estaremos aquí dando la paliza y insistiendo en lo que tenemos que insistir. Muchísimas gracias, Enrique y Zapatero el Bueno, que quede claro. Bueno. Y viene ahora Alberto con su libro para hablarnos de Hombre, una reedición bueno, eso no es un libro, eso es una enciclopedia gastronómica.